Ahora vamos a tratar el concepto de deformaciones transversales, ¿vale? El coeficiente de Poisson. Si os acordáis en el punto anterior en el que hablábamos de ese ensayo monótono de atracción, ¿no? Que empezó a hacer Hooke, se fijaron en que la deformación no solo era longitudinal, sino que esa deformación longitudinal la acompañaban necesariamente pues, unas deformaciones transversales, ¿vale? ¿Os acordáis que os decía, ¿no? Que el diámetro de ese cilindro disminuía también, pero que bueno, que en coordenadas ingenieriles, pues que siempre hacíamos la relación de la fuerza entre el área inicial, ¿vale? Sin embargo, se empezó a estudiar este efecto, evidentemente, porque al final la rotura también termina cuando se genera en una zona muy concreta, que normalmente es la central, pero a veces también es junto a las mordazas y demás, ese cuello de estricción que termina haciendo que la sección disminuya y que la tensión real ahí pues se dispare, ¿no? Bueno, pues simplemente para dejar claros algunos conceptos, tenemos imaginaos, ¿no? Un prisma inicial, que es el que está aquí dibujado en color blanco, que tiene de dimensiones, pues tiene una longitud A, un ancho B y un canto C, ¿vale? Bueno, pues se empieza a estirar, vamos a estirarlo aquí con una fuerza, venga, pues con una fuerza F, ¿no? Para acá, ¿vale? Una fuerza F, ¿vale? A la que va asociada una tensión sigma, ¿vale? Por decir algo, ¿m? Simplemente para que sepáis, ¿no? Empezamos a tirar y su estado deformado es ese que he dibujado ahí eh, en amarillo con esa línea punteada y al final pues la longitud termina siendo A más incremento de A y lo que vemos es que en la sección transversal, este de aquí es sección transversal, vemos que el ancho pasa a B menos un incremento de B y el canto pasa al canto menos un incremento del canto, ¿vale? Están exagerados, normalmente es muy pequeño, ¿vale? Bueno, pues al coeficiente de Poisson se lo llama a la relación que hay entre la deformación longitudinal y las deformaciones transversales, ¿vale? Coeficiente de Poisson es la relación entre tensión, eh, uy, entre tensión no, joder, entre deformación longitudinal y deformación. En vez de longitudinal vamos a decir en una dirección y las transversales. ¿Vale? Si os acordáis aquí en el prisma decíamos que teníamos la dirección X y como era un sistema de extrógeno, pues teníamos la Z aquí y la Y aquí, ¿vale? Bueno, pues entonces podríamos decir que la deformación en el eje X va a ser el incremento de L partido de L sub 0, ¿vale? Esto de aquí va a equivaler, en nuestro caso, a más incremento de A menos A partido de L sub 0, que es A. ¿Vale? Entonces nos va a quedar incremento de A partido por A. Epsilon sub I va a ser igual a el incremento de L partido de L sub 0, que va a ser igual a C menos el incremento de C menos C partido de L sub 0, que va a ser C, ¿vale? Entonces me va a quedar incremento de C menos incremento de C partido de C. Y epsilon sub z va a ser igual al incremento de L partido de L sub 0, que va a ser B menos el incremento de B, menos B partido de B, que va a ser menos el incremento de B partido de B, ¿vale? Bueno, entonces tenemos ya las tres deformaciones, ¿vale? Que es longitud final, el incremento, que es longitud final menos longitud inicial, o partido de la longitud inicial. Vale, bueno, pues si es un material isótropo y solo se está utilizando una tensión en una determinada dirección, en este caso la X, ¿no? Estamos hablando de que tendríamos una sigma sub X, una F sub X, ¿vale? Pues las deformaciones transversales tienen que ser iguales, ¿vale?
las deformaciones transversales asociadas a esa tensión, en esa dirección, tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, isótropo deformaciones. Isótropo implica que las deformaciones transversales serán iguales, ¿vale? Bueno, pues al coeficiente de Poisson, que se le llama mu, aunque a veces también lo veréis como nu, ¿vale? Cualquiera de ellas, va a ser igual a la relación de menos la deformación en el eje Y respecto a la deformación en el eje X, ¿vale? Acordaos que es la relación entre la deformación en una dirección y las transversales, ¿vale? La deformación en una dirección y las transversales. Eso implica pues que vamos a tener la misma si es un material isótropo y va a ser menos epsilon sub z partido de epsilon sub x, ¿vale? En un material ortótropo no será así, ¿vale? Pero en un material isótropo sí. Bueno, pues los primeros estudios se hicieron con metales y Poisson demostró teóricamente que para los metales el coeficiente de Poisson sería aproximadamente mu sería aproximadamente un tercio, ¿vale? Aproximadamente. Pero para que tengáis algunos órdenes de magnitud, lo que podemos ver es que para metales, pues podremos poner que mu será aproximadamente 0,3, para hormigón mu será aproximadamente entre 0,15 y 0,2, ¿vale? 0,2 es un poco lo que viene en la norma, pero algunos hormigones, morteros y demás es un poco menos. Y para gomas quiere decir polímeros y cosas así, pues andaremos en el entorno de el 0,4, ¿vale? El coeficiente de Poisson siempre, por lo siguiente que os voy a decir, el coeficiente de Poisson estará comprendido entre 0 y 0,5. Siempre vamos a tener 0, va a ser igual a menor o igual que mu, menor o igual que 0,5. ¿Vale? Eso para cualquier material que no sea de un tipo muy específico que vamos a hablar en el siguiente punto. ¿Vale? Entonces, bien. Tensión en una determinada dirección. Voy a provocar una deformación en esa dirección, ¿vale? Es decir, voy a estirar en esa dirección y se va a provocar una deformación también en las otras dos direcciones, ¿vale? Si al final nos aplicamos mucho peso sobre un pilar, estamos comprimiéndolo y vamos a hacer que el pilar se acorte y sin embargo su sección, su ancho su ancho en las dos direcciones perpendiculares pues va a aumentar. Y sin embargo, si tenemos, por ejemplo, una diagonal a tracción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues estamos traccionándola, se va a alargar, ¿vale? Pero vamos a provocar un adelgazamiento, ¿vale? En las dos direcciones transversales. Bueno, pues si los materiales son isótropos, las deformaciones transversales serán iguales y el módulo de Young, el coeficiente de Poisson será igual a la relación que hay entre la deformación longitudinal y las transversales, entre la deformación en esa determinada dirección y las transversales, ¿vale? Y será para metales de 0,3, hormigón entre 0,5 y entre 0,15 y 0,2 y para gomas o polímeros, neoprenos, materiales elastoméricos y demás en el entorno de 0,4. Y siempre, de una forma teórica se puede demostrar que, salvo para materiales muy específicos, tiene que estar entre 0 y 0,5. En el punto anterior presentábamos el coeficiente de Poisson y os decía, bueno, pues que ese coeficiente de Poisson había una demostración teórica que hacía que fuera que estuviera comprendido entre 0 y 0,5, ¿vale? Bueno, pues esa demostración tiene que ver con la dilatación cúbica. Si os acordáis, en la parte de deformaciones hablábamos que la deformación volumétrica, la llamamos con la letra latina E, era igual a epsilon sub x más epsilon sub y más epsilon sub z. ¿Vale? Si os acordáis, luego había otra serie de multiplicaciones, epsilon sub x por epsilon sub y, epsilon sub x por epsilon sub z, epsilon sub y por epsilon sub z, la multiplicación de las tres, etcétera, pero que se despreciaban al final, ¿no?
y nos quedamos con que E es igual a epsilon sub x más epsilon sub y más epsilon sub z, que son decimales de un orden superior, ¿no? Bueno, pues si ahora consideramos que epsilon sub i va a ser igual a menos epsilon, menos mu por, o mejor dicho, mirad, vamos a hacerlo al revés para que el salto sea más pequeño, ¿vale? Vamos a tener que mu es igual a epsilon a menos epsilon sub i partido de epsilon sub x, ¿no? Y de aquí tendremos que epsilon sub i, ¿vale? Va a ser igual a menos mu por epsilon sub x. Y tendremos también que mu es menos epsilon sub z partido de epsilon sub x, donde tenemos que epsilon sub z va a ser igual a menos mu por epsilon sub z, ¿vale? Combinando las tres tendremos que E va a ser igual a epsilon sub x más, y ahora va a ser menos mu por epsilon sub x, menos mu por epsilon sub x, ¿vale? Sustituyendo epsilon sub i y epsilon sub z, ¿vale? Bien, bueno, pues al final eso significa que va a ser igual a 1 menos 2 veces mu por epsilon sub x, ¿vale? La deformación cúbica o la deformación volumétrica causada en este prisma, ¿vale? En el prisma en el que estamos haciendo un ensayo monótono o lo estamos sometiendo a una tensión en una sola dirección, ¿vale? En la dirección X. Estamos sometiéndolo a una tensión en la deformación X, en ninguna otra, ¿no? Y entonces la deformación que tenemos en el eje X es epsilon sub X y la deformación que tenemos en el eje Y y en el eje Z va a ser proporcional de acuerdo al coeficiente de Poisson, como hemos visto en el punto anterior, ¿vale? Sustituyendo, queda que esa deformación volumétrica E va a ser igual a 1 menos 2 mu por epsilon sub X, ¿vale? Epsilon sub X, sustituyendo en la ley de Hooke, sabemos que sigma sub X va a ser igual a E por epsilon sub X, de donde queda que epsilon sub X va a ser, epsilon sub X va a ser igual a sigma sub X partido por E, ¿vale? Bueno, entonces podemos combinar estas dos y queda que E va a ser igual a 1 menos 2 veces mu por sigma sub x partido por E, ¿vale? Entonces, si se considera un estado esférico o hidrostático de tensiones, ¿vale? Si se considerase un estado, habría que superponer los tres, ¿vale? Tendríamos sigma sub x sería igual a sigma sub i, venga, voy a poner estado hidrostático, ¿vale? Para que no nos liemos. Si el estado es hidrostático, si os acordáis, teníamos una matriz de tensiones que en la diagonal tenía los mismos valores, decíamos sigma sub m como en la parte esférica, pero claro, si son iguales, es un estado hidrostático o esférico de tensiones, ¿vale? Sigma sub x igual a sigma sub i igual a sigma sub z, ¿vale? Vamos a llamarla sigma, ¿vale? Entonces, por sigma sub x aplicamos la superposición, ¿no? Por sigma sub x tendríamos, por la parte de sigma sub x tendríamos un estado que sería 1 menos 2 mu partido por E por sigma, ¿vale? Porque en la dirección X tenemos una tensión sigma. En la dirección Y, ¿vale? Bueno, voy a llamarlas así, ¿vale? Me lo permitís, ¿vale? En la dirección Y, en la dirección Y vamos a tener E sub I. E sub I va a ser igual a 1 menos 2 mu menos 2 mu partido por E por sigma, porque en la dirección Y tenemos sigma sub I igual a sigma, ¿vale? Y en la dirección Z, ¿vale? Superponiendo, vamos a tener 1 menos 2 mu partido por E por sigma también, ¿vale? Entonces la deformación total, la E total, o sea, la deformación volumétrica total va a ser la causada por esa componente de la tensión esférica en el eje X, más la componente de la tensión esférica en el eje Y, de la deformación volumétrica causada por esa tensión en el eje Y, más la componente de la deformación volumétrica causada por la tensión en el eje Z, ¿vale?
Y eso va a ser igual a 3 por 1 menos 2 mu partido por E por sigma, ¿vale? Entonces, eso de ahí lo podemos cambiar, bueno, sigma, podemos llamarla, si preferimos, pues yo qué sé, P para llamarlo presión, ¿no? Para que sea incluso más fácil de entender. Una presión hidrostática P. P, a ver, P, P, P y P, ¿vale? Bueno, pues vamos a suponer que tenemos que esto de aquí, esta tensión E, va a ser igual a P partido de K, ¿vale? Cuando tenemos que K será igual, K la llamamos el módulo de elasticidad volumétrico, K módulo elasticidad volumétrico. Y con K siendo igual a, es la inversa, ¿vale? Será AE partido de 3 veces 1 más 2 veces mu. Vale, perdón, menos 2 veces mu. 1 menos 2 mu, ¿vale? Bien. Entonces, fijaos aquí. Fijaos aquí. Siendo K el módulo de elasticidad volumétrico, cuando P sea mayor que 0, es decir, tengamos una presión positiva, ¿vale? O sea, una presión positiva quiere decir una tracción, ¿vale? Es decir, estamos generando una tracción igual en las tres direcciones, ¿vale? El volumen tiene que aumentar. Es decir, cuando P es mayor que 0, estoy tirando en las tres direcciones del sólido, el volumen tiene que aumentar. Eso significa que la E tiene que ser mayor que 0, ¿vale? Si P es mayor que 0, entonces E tiene que ser mayor que 0, ¿vale? Y cuando P sea menor que 0, entonces E tiene que ser menor que 0, ¿vale? Es decir, si estoy comprimiendo en las tres direcciones, el volumen tiene que disminuir. Eso exige que el módulo de elasticidad volumétrico sea siempre positivo, ¿vale? Eso significa que tiene que ser mayor que 0, ¿vale? Siempre. Por otra parte, K no puede ser infinito, porque eso significaría que la deformación sería 0, estaríamos en sólidos indeformables, ¿vale? Por eso no puede ser igual que 0, ¿vale? A ver, joder, no se acuerda del orden. Por eso no puede ser igual que 0 y tiene que ser mayor que 0, ¿vale? Pero para que sea mayor que 0, si tenemos que K es esto de aquí, ¿vale? La E, el módulo de Young siempre va a ser positivo. El 3 es positivo y lo único que puede ser negativo es el 1 menos 2 mu, ¿vale? Pero vamos a necesitar que si la K está comprendida entre 0 e infinito, eso va a implicar que 1 menos 2 mu tiene que ser siempre mayor que 0, ¿vale? Y si eso es así, esto va a implicar siempre que mu va a ser menor que 0,5. ¿Vale? Por consiguiente, el coeficiente de Poisson de cualquier material estará comprendido entre 0 y 0,5, ¿vale? No puede ser, es decir, si fuera 0, significa que las deformaciones transversales siempre van a ser nulas. Siempre, ¿vale? Eso es un material extraordinariamente rígido transversalmente hablando, ¿vale? Y si cuando estamos comprimiendo el material en un estado esférico o lo estamos traccionando, vamos a tener que el material se va a encoger y va a ensanchar respectivamente, eso significa que el coeficiente de Poisson tendrá que estar siempre será menor que 0,5, ¿vale? Siempre hay excepciones, ¿vale? Los materiales eugéticos, excepto, a ver, excepto los materiales augéticos. ¿Vale? Solo comentaros una cosa, ¿vale? Los materiales con los que vamos a trabajar normalmente en la vida diaria, el acero, el aluminio, el hormigón, la madera, etcétera, no son de estos materiales augéticos, ni mucho menos, ¿vale? Estos son unos materiales muy específicos y demás. Todos los materiales que sometamos a compresiones van a contraerse y todos los materiales que sometamos a tracciones van a expandirse,
¿vale? Entonces vamos a tener un coeficiente de Poisson que va a estar limitado entre 0 y 0,5, con los órdenes de magnitud que habíamos hablado, ¿no? Más o menos metales 0,3, el hormigón entre 0,15 y 0,2, los materiales elastoméricos, poliméricos y demás, pues en el entorno de 0,4, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Pero la demostración sería esta de aquí, ¿vale? Para que tengamos una dilatación cúbica acorde al tipo de esfuerzo que estamos sometiendo, ese coeficiente de Poisson va a tener que estar limitado entre el 0 y el 0,5, ¿vale? Bueno. Bien, pues ahora vamos a hablar de la ley de Hooke generalizada. ¿Vale? Hemos hablado ya del coeficiente de Poisson y cuáles son las deformaciones transversales que se generan por una determinada tensión en una dirección, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos un momento en este paralelepípedo que tenemos aquí con sus direcciones X, y Z, ¿vale? Que puede ser un prisma, no estamos hablando de qué dimensiones tienen ninguno de sus lados y demás, ¿vale? En este caso tiene solo esas tensiones, sigma sub x, sigma sub y, sigma sub z. También puede tener tensiones tangenciales, ¿vale? Pero vamos a centrarnos de momento, solo en las tensiones normales en cada una de las caras, ¿vale? Bien, entonces vamos a poner una tabla, ¿vale? Hacemos una tabla y ponemos aquí epsilon sub x, epsilon sub y, epsilon sub z, ¿vale? Y aquí sigma sub x, sigma sub y sigma sub z, ¿vale? Y vamos a poner, pues yo qué sé, vamos a poner líneas verticales aquí, ¿vale? Venga, duplicamos aquí, ¿vale? Y duplicamos aquí, ¿vale? Y ahora las hacemos horizontales, ¿eh? Venga, aquí, duplicar, aquí. Bueno, me ha quedado un poco... se entiende. Y vamos a duplicar. Venga, aquí. Bueno. Bien, aquí vamos a poner qué es lo que pasa cuando tenemos una tensión en el eje X. La deformación que tenemos en el eje X es sigma sub X partido por el módulo de Young, ¿vale? Sigma sub X partido por E, ¿vale? En la dirección Y vamos a tener menos mu por sigma sub X partido por E. Y en la dirección Z vamos a tener menos mu por sigma sub X partido por E, ¿vale? Pues si os acordáis es menos mu por epsilon sub X y ya hemos quedado que sigma sub X es sigma sub X partido por E, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer lo mismo con el eje Y. La deformación, si tenemos sigma sub I, la deformación en la dirección Y va a ser sigma sub I partido por E, ¿vale? Estamos hablando de materiales isótropos, ¿vale? Bueno, sigma sub x va a ser menos mu por epsilon sub i, pero epsilon sub i es sigma sub i partido por e, ¿no? Entonces vamos a tener menos mu por sigma sub i partido por e. Y vamos a tener menos mu en la dirección z también por sigma sub i partido por e. ¿Vale? En la dirección z, bueno, pues si tenemos una tensión en la dirección z, la deformación en la dirección z va a ser sigma sub z partido por e. Si tenemos una tensión en el eje z, la deformación en el eje x va a ser menos mu por epsilon sub z. Es decir, menos mu por epsilon sub z, que es sigma sub z partido por e. Y en la dirección y será menos mu por sigma sub z partido por e. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa si tenemos una tensión en el eje x más una tensión en el eje y más una tensión en el eje z. ¿Qué pasa cuando tenemos tres tensiones diferentes? Bueno, pues aplicamos la superposición, ¿vale? Y lo que tendremos es que epsilon sub x va a ser igual a sigma sub x partido por e, o 1 partido por e, si queréis, por sigma sub x menos mu por sigma sub i más sigma sub z.
¿Vale? ¿Lo veis, no? Epsilon sub i va a ser igual a 1 partido por e por sigma sub i menos mu por sigma sub x más sigma sub z. Y epsilon sub z va a ser igual, sumando a 1 partido por e por sigma sub z menos mu por sigma sub x más sigma sub i. ¿Vale? Bien, entonces la ley de Hooke generalizada lo que dice es que las tensiones en una dirección generan deformaciones no solo en esa dirección, sino también en las direcciones transversales. Bueno, pues si tenemos tres direcciones cualquiera, X, Y y Z, ¿vale? Y tenemos tres tensiones diferentes, sigma sub X, sigma sub Y y sigma sub Z, al final las deformaciones van a ser la superposición de las deformaciones generadas por cada una de las tensiones en las tres direcciones, ¿vale? La superposición, es decir, la suma. Y nos va a quedar epsilon sub x igual a 1 partido por e por sigma sub x menos mu por sigma sub y más sigma sub z. Epsilon sub y va a ser igual a 1 partido por e por el total de sigma sub y menos mu por sigma sub x más sigma sub z. Epsilon sub z va a ser igual a 1 partido por e por, y ahora sigma sub z menos mu por sigma sub x más sigma sub y. ¿Vale? Entonces de esa forma lo tendremos puesto. Pero también se puede poner de forma matricial, ¿vale? Entonces, simplemente para que os acordéis, tendremos que gamma xy, si ya tuviéramos ya las tensiones, ¿no? Las tensiones tangenciales, ya para terminar de generalizar, si os acordáis, ¿no? Aquí tendríamos tau sub xy, aquí tau sub ix, etcétera, ¿no? Tendríamos que gamma xy va a ser igual a tau sub xy partido de g, ¿no? Sin demostración, simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Gamma xz, ¿vale? Esa g es el equivalente a g se le llama módulo de rigidez, o también coeficiente de elasticidad o módulo de elasticidad transversal, o módulo de elasticidad transversal. Es el equivalente al módulo de Young, lo que pasa que en vez de hacer un ensayo monótono a tracción, se hace un ensayo de cortadura, ¿vale? Un ensayo de cizalladura. Y en el ensayo de cizalladura, bueno, pues lo que tenemos es, lo que vamos registrando es, tenemos aquí esta fuerza, así, y lo que vamos registrando es un poco en cada una de las direcciones, pues cuál es la distorsión que se genera, ¿vale? Lo veis, ¿no? Entonces es el equivalente, pero hablando ya de distorsiones angulares, ¿vale? Ya hablaremos de eso más despacio. Bueno, entonces este va a ser, jolín, a ver, va a ser tau sub xz partido de g y en gamma y z va a ser el tau y z partido de g. ¿Vale? ¿Os acordáis que tau sub x es igual a tau sub xy? Tau sub x sub zx es igual a tau sub zi. Xz es zx y z es igual a tau sub zi. ¿Vale? Con lo cual también las deformaciones van a ser iguales porque están relacionadas con el módulo de rigidez. Bueno, pues todas estas ecuaciones que hemos puesto aquí se pueden poner de forma matricial, ¿vale? Y entonces tenemos epsilon sub x, epsilon sub y, epsilon sub z, gamma sub xy, gamma sub xz y gamma sub iz va a ser igual a 1 partido por e menos mu partido por e menos mu partido por e 0, 0 y 0. Y luego vamos a tener aquí menos mu partido por e, 1 partido por e, menos mu partido por e, menos mu partido por e, menos mu partido por e, 1 partido por e, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí tendremos, perdón, este va a ser un poquito más largo. Aquí tendremos 0, 0, 0, 1 partido por g. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 partido por g, 0. Y 0, 0, 0, 0, 0, 1 partido por g. Y todo ello multiplicado por sigma sub x, sigma sub y, sigma sub z,
tau sub xi, tau sub xz y tau sub iz. ¿Vale? Bueno, pues siempre podemos poner de forma matricial esas ecuaciones. Al final lo que tenemos es un sistema con 6 incógnitas, 6 ecuaciones, ¿vale? Que están relacionadas, ¿no? Entonces, tenemos las ecuaciones que relacionan las deformaciones en cada una de las direcciones y luego las distorsiones angulares también, ¿vale? Entonces, esto es lo que se considera la ley de Hooke generalizada. Podemos tener las ecuaciones por separado, ¿vale? Estas 6 puestas en forma de ecuación, o podemos perfectamente ponerlas también en forma matricial, que es esta de aquí. Estamos, ¿no? Bueno, pues a ver si no me la lía el programa para quitar esto, que luego si tengo que sacar un pantallazo, mejor. Vale, perfecto. Bueno, pues esta es un poco la ley de Hooke generalizada, ¿vale? En el siguiente punto hablaremos de la relación entre el módulo de Young, el módulo de rigidez y el coeficiente de Poisson, es decir, hay muchos coeficientes aquí, ¿no? Y al final pues tienen que estar relacionados entre sí, a la fuerza, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo se relacionan. Bueno, pues ahora viene una cuestión muy importante que es un poco cómo se relaciona ese módulo de Young ese módulo de rigidez G y ese coeficiente de Poisson mu, ¿vale? Bueno, corregimos aquí un poco porque lo estoy poniendo así, ¿vale? G y mu, ¿vale? Bueno, pues vamos a fijarnos en un paralelepípedo elemental que tiene solo una tensión tangencial, tau sub xi en la cara x, tau sub ix, que es igual en la cara y, ¿vale? Entonces, vamos a fijarnos un poco en él. No existe ninguna tensión más. Solo tenemos esa tensión tangencial en esa dirección. Estamos en el estado plano de tensión, ¿vale? Entonces, como en el eje Z no hay tensiones en un sentido ni en otro, podemos decir que sigma sub Z es cero. Y también podemos decir que la dirección Z es una dirección principal. Es una dirección principal, si os acordáis, es una dirección principal que tiene una tensión nula, ¿vale? Entonces, vamos a seguir haciendo el análisis como un estado plano. Bueno, vamos a fijarnos un poco en los círculos de Moore. El círculo de Moore de tensiones, ¿vale? El de tensiones, aquí, y en el de deformaciones, ¿vale? Porque aquí se ve muy fácil, ¿no? Podría poneros ahí un montón de ecuaciones y demás y hacerlo también matricialmente, pero se ve súper fácil en el círculo de Moore, ¿vale? Bueno, pues en el de tensiones vamos a poner la dirección X. La dirección X tiene una tensión tangencial tau sub xi, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? Esta sería la dirección X, tau sub xi. ¿Por qué sé que esa es la dirección X? Porque en la dirección X tengo una tensión tangencial tau sub xi, ¿vale? Y una tensión normal 0, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlo un poco aquí. Estaríamos en la dirección X en el punto 0 tau sub xi, ¿vale? ¿Lo veis, no? Bien, pues un círculo de Moore que tiene esa dirección X, pues evidentemente vamos a tener una tensión normal sigma sub 1, o sea, una tensión principal sigma sub 1 y una tensión principal sigma sub 2. ¿Qué es lo que pasa? Que como tenemos el círculo de Moore marcado por ese punto que ya conocemos, que es la dirección X, que es 0 tau sub xi, sabemos que la tensión principal 1 y va a ser igual a tau sub xi, ¿vale? Porque el radio de la circunferencia es constante y la tensión principal 2 será menos tau sub xi, ¿vale? Lo veis, ¿no? Es sencillo, ¿verdad? Bien, si os acordáis, cuando hablábamos en dos direcciones, tenemos que la dirección X, esta de aquí, forma 90 grados, ¿no? con el eje de abscisas. Y si os acordáis, teníamos que el ángulo Z que forma con la dirección principal 1 se abría así, ¿vale? Hoy, vaya, se abría así, ¿vale? Teníamos aquí 2Z, ¿vale? Entonces, si tenemos que 2Z son 90 grados, ¿vale? Si 2Z es igual a 90, eso significa que Z es igual a 45 grados. Es decir, que la dirección X forma 45 grados con la primera dirección principal. Y si forma 45 grados con la primera dirección principal, también formará menos 45 con la segunda, ¿vale? Porque hay 90 grados de diferencia. ¿Os acordáis que las tensiones principales, si eran sistemas ortonormales, tenían que ser perpendiculares unas a las otras, ¿no? Bueno, pues tenemos que forma con la primera dirección principal 45 grados, ¿vale?
2z es igual a 90, ¿vale? Este 2z de aquí va a ser igual a 90, ¿vale? Entonces, tensión principal 1, tau sub xi, tensión principal 2, menos tau sub xi. Vamos ahora a las deformaciones, ¿vale? Si dibujamos las deformaciones en el sentido del eje X, lo único que vamos a tener es una distorsión angular. Y esa distorsión angular va a ser gamma, perdón, 0 va a ser el punto 0 gamma xi medios, ¿vale? Y vamos a tener una deformación principal epsilon sub 1 y una deformación principal epsilon sub 2. La deformación principal epsilon sub 1 va a ser igual a gamma xi partido de 2, la deformación principal 2 va a ser menos gamma xi partido de 2, ¿vale? O sea, tendremos dos deformaciones principales, epsilon sub 1 y epsilon sub 2. Como el radio tampoco cambia, pues volvemos a tener otra vez lo mismo, ¿vale? La dirección X, que es la que marca este punto, forma 90 grados aquí, en el círculo, ¿vale? Y como esos son 2z, sabemos que va a formar la dirección X 45 grados con la dirección principal 1, ¿vale? Y menos 45 con la dirección principal 2, ¿vale? Que es lo equivalente, ¿vale? Bien, también podéis ver que, bueno, entre la dirección principal 1 y la dirección principal 2, pues tendremos que 2z será 180, ¿vale? Será igual a 2z, ¿no? Es decir, que z va a ser igual a 90, ¿vale? Simplemente, ¿no? Entonces, por eso os digo que, bueno, siempre van a ser perpendiculares entre sí las direcciones principales, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Tenemos tensión principal 1, tau sub xi, deformación principal 1, va a ser gamma xi medios, ¿vale? Bueno, pues ahora sí que vamos a ir con las ecuaciones, ¿no? Tendríamos que epsilon sub 1, si utilizamos la ecuación de Hooke generalizada, tendríamos que epsilon sub 1 va a ser igual a sigma sub 1 partido por E menos mu partido por E por sigma sub 2 más sigma sub 3. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que sigma sub 3 sabemos que es 0. La tercera dirección principal es 0. ¿Vale? La tercera tensión principal es 0. ¿Vale? Es Z. ¿Vale? Y es paralela a Z. Bien. Bueno, pues tenemos esto de aquí. ¿Vale? Y entonces eso va a ser igual a... tenemos que sigma 1 es tau sub xi partido por E menos mu partido por E por, y aquí menos tau sub xi, ¿vale? ¿Lo veis, no? Bien. Bueno, pues eso significa que nos va a quedar tau sub xi, que esto va a ser igual a tau sub 1 más mu, ¿vale? Porque este más se va con este, o sea, ese menos se va con ese, partido por E, por tau sub xi, ¿vale? Bien, ahora bien, tenemos que epsilon sub 1 va a ser igual a 1 más mu partido por E, por tau sub xi, y va a ser también igual a gamma xi medios. Epsilon sub 1 va a ser igual a gamma xi partido de 2, ¿vale? Porque lo tenemos aquí, en el círculo de Mohr de deformaciones, ¿vale? Que hay una equivalencia. Bien, pues lo igualamos y tenemos que gamma xi partido de 2 tiene que ser igual a tau sub xi por 1 más mu partido por i, ¿vale? De donde queda, si le cambiamos la forma, ¿no? Tendríamos que gamma xi va a ser igual a tau sub xi partido de e partido de 2 por 1 más mu, ¿vale? Lo veis, ¿no? ¿Lo veis? Vale. Ahora, si decimos que gamma xi es igual a tau xi partido por g, ¿no? Por analogía entre estas dos, tendremos que g es igual a e partido de 2 veces 1 más mu, ¿vale? Y así es como se van a relacionar siempre el módulo de Young, el módulo de rigidez y el módulo y el coeficiente de Poisson, ¿vale? Bien. Evidentemente tenían que tener una relación entre los tres y es esta de aquí, ¿vale? G es igual a E partido de 2 veces 1 más mu, ¿vale? Así es como se relaciona y se ve mucho más fácil con los círculos de Mohr que haciendo un montón de ecuaciones y demás, ¿vale? Simplemente tenemos
Si tenemos una tensión tangencial, tendremos una dirección principal asociada a esa tensión tangencial que forma 45 grados, tanto para tensiones como para deformaciones, y entonces lo que nos vamos a encontrar es que al jugar con esos números y aplicar la ley de Hooke generalizada, nos vamos a encontrar con que vamos a tener que G es igual a E partido de 2 por 1 más mu, ¿vale? Al menos en sistemas isótropos, ¿vale? En, entonces, vamos a poder, si conocemos dos de ellas, hallar la tercera, ¿vale? Entonces, imaginaos que en un enunciado del examen, pues ponemos dos. Bueno, pues se puede sacar la tercera perfectamente. No hay ningún problema, ¿no? Vale, sin más. Bueno, pues ahora, una vez hemos visto ya la relación entre E, G y mu, toca pues hablar de los materiales que ya no son tan sencillos, ¿no? Hablábamos al principio del tema de elasticidad, de las propiedades de los materiales. No sé si os acordáis ahí que hablábamos de la homogeneidad, ¿no? Cuando un material es igual en todos sus puntos, la isotropía, ¿no? Cuando el comportamiento de un material en cualquier punto de su interior es igual en las tres direcciones, ¿no? Y os introducía un concepto que era que había materiales en los que eso no sucedía, ¿vale? Y si os acordáis, os hablaba de los composites reforzados con fibras, a veces también del hormigón, ¿no? Con una armadura en un sentido y en otros no, ¿no? Entonces, que son cosas que suelen suceder con materiales compuestos o que, por ejemplo, también puede suceder en materiales metálicos, ¿eh? Es decir, la dirección del tren de laminación, pues también puede inducir un comportamiento ligeramente diferente en unas direcciones que en otras, ¿no? Es decir, a ver, en los efectos globales en el material no, pero sí en comportamientos locales, pues puede tener su importancia en el tren de laminación y también, sobre todo, también en el conformado en frío, ¿vale? Que son materiales de delgado espesor y demás, ¿no? Entonces, ahora toca hablar de la ley de Hooke para esos materiales que, hombre, pues que no tienen un comportamiento tan igual en las tres direcciones, ¿no? Entonces, hablaremos aquí de la ley de Hooke generalizada, generalizada para materiales, no isótropos. Los materiales no isótropos, perdón, aquí, los materiales no isótropos son materiales anisótropos, ¿vale? O sea, anisótropos. Aquí vamos a poner un cuadradete para que se vea. Vale, bien. Bueno, pues aquí os presento, si veis, dos figuras que he copiado. La única diferencia es que, bueno, esta figura vendría a ser un material que tiene refuerzos de fibras, ¿no? Sería una sección de un material de delgado espesor con refuerzos en las dos direcciones, ¿no? Mientras que en el otro caso, en este de aquí, solo tendríamos refuerzos en la dirección X, ¿vale? En ambos casos no hay refuerzos en la dirección Z, de hecho tiene un espesor muy pequeño, ¿no? Entonces, para que sepáis un poco la terminología, normalmente al material en el que van embebidas las fibras se le llama matriz, ¿vale? Y luego pues al refuerzo pues se le llama fibras y demás, ¿no? En este de aquí vemos que en la dirección Z tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? Cuatro fibras en esa dirección, ¿no? Suponemos que tienen las mismas dimensiones, ¿no? Que es, digamos, una sección cuadrada, pues que podría tener un diferencial de X, diferencial de Y o tal, ¿no? De lados, pero que tiene las mismas dimensiones, ¿no? Entonces se ve que hay más fibras en la dirección X, ¿no? Una, dos, tres, cuatro y cinco, ¿vale? Hay más fibras en la dirección X que en la dirección Z, ¿no? Y eso significa que a la hora de la verdad, si nosotros hiciéramos un ensayo como esos que hacía Hooke, ¿no? Que os decía, un monótono atracción, es decir, vamos incrementando despacio la tensión, ¿no? de tracción tirando del material, en la dirección X
pues vamos a tener un módulo de Young. Como hay más fibras de refuerzo, el módulo de Young que nos va a salir, es decir, para la misma deformación vamos a necesitar más fuerza, es decir, que nos va a salir un módulo de Young superior al de la dirección Z, ¿no? Y el de la dirección Z, a su vez, como tiene al menos 4 fibras de refuerzo, pues va a ser mayor que el de la dirección Y, ¿no? Lo veis, ¿verdad? Mientras que, sin embargo, si tenemos un material, lo diré, si tenemos un material con un refuerzo en una sola dirección, pues vamos a tener que E sub X va a ser mayor que E sub Y, E sub X va a ser mayor que E sub Z, y también va a suceder, como tenemos el comportamiento de la matriz en perpendicular tanto en Z como en Y, pues podríamos decir que E sub Y será aproximadamente igual a EZ. Siempre hay alguna diferencia teniendo en cuenta pues cuáles son las direcciones de las fibras o cómo están amontonadas, etcétera, ¿vale? Entonces, pues supongo lo de aproximadamente, ¿vale? Tendría que tener el comportamiento de la matriz, pero siempre hay pequeñas diferencias, ¿vale? Bueno, quiero decir a la práctica. Si cogiéramos este material y lo traccionásemos por una fuerza aquí y aquí, alineado en el eje X, tendríamos una tensión en el eje X que sería igual a esa fuerza partido del área. ¿Qué área? Pues este área, ¿vale? El área de la sección, ¿vale? Siempre luego hay gente que pone cualquier área. O sea, no. Es el área de la sección perpendicular, ¿vale? Tendríamos una tensión en el eje Y que sería 0 y tendríamos una tensión en el eje Z que sería 0, ¿no? ¿Y cuál sería epsilon sub X? Pues sería la tensión en el eje X partido del módulo de Young, ¿pero cuál? El módulo de Young en la dirección Y, en esta dirección de aquí, el módulo de Young en esta dirección de aquí o el módulo de Young en esta dirección de aquí. Bueno, pues lógicamente habrá que tener en cuenta en qué dirección estamos, ¿no? Y aquí la deformación longitudinal será la tensión longitudinal, sigma x, dividido entre el módulo de Young en esa misma dirección, ¿vale? Pero si os acordáis, claro, también puede suceder que al mismo tiempo, que suceda, pues que aparezcan por aquí, pues imaginaos, ¿no? Otra fuerza, pues F2, ¿no? O si queréis FZ, si queréis, venga. Como el 2 y la Z se parece, vamos a suponer que es una Z, ¿vale? Y también puede pasar por aquí, bueno, vamos a llamar esta FX, ¿no? También puede suceder que aparezca por aquí una fuerza de compresión, ¿no? F sub I. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que si os acordáis de la ley de Hooke generalizada, que no ha pasado tanto, ¿no? desde que os presenté ese concepto, esa deformación longitudinal va a contribuir también los esfuerzos que sucedan en las direcciones transversales, ¿vale? El esfuerzo, bueno, las fuerzas o las tensiones que tengamos en la propia dirección X, pero también las fuerzas que tengamos en la dirección Z y en la dirección Y, ¿vale? Entonces, claro, aquí hay que entender un poco pues cuáles eran las definiciones que hacíamos del módulo o sea, de los coeficientes de Poisson, ¿no? No sé si os acordáis, pero decíamos mu sub xy es igual a menos epsilon sub y partido de epsilon sub x, mu sub xz será igual a menos epsilon sub z partido de epsilon sub x, ¿vale? Y claro, ahora ya tendremos que tener en cuenta, cuando vayamos a la ley de Hooke generalizada, antes teníamos, ¿no? Que epsilon sub x era igual a sigma sub x partido por E, eso en materiales isótropos, ¿eh? Menos mu, ¿vale? Por sigma sub i partido por E, menos mu por sigma sub z partido por E. Y esto lo llamamos la ecuación de Hooke generalizada o ley de Hooke generalizada para los materiales isótropos. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos anisotropías? Pues que esto evoluciona hacia que la deformación en el eje X va a ser igual a la tensión en el eje X entre el módulo de Young en el eje X menos mu xy, o sea, perdón, xy no, ix, ¿no? Menos mu desde la dirección X, desde la dirección Y a la dirección X por la tensión en el eje Y partido del módulo de Young en el eje Y, ¿vale? Esto de aquí es la epsilon sub I, ¿vale? La epsilon sub I causada por esa tensión en la dirección Y, ¿vale? Es ese componente, ¿no? Entonces, lo que queremos despejar es la epsilon sub x, lo tenemos que pasar para acá y, ¿vale?
¿cómo se dice? Bueno, pues tenerlo en cuenta todo a la vez, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta la dirección X, la dirección Y y la dirección Z, pero ahora ya sabiendo que ¿cómo se dice? Que van a contribuir las tres direcciones, ¿vale? Simultáneamente con sus correspondientes módulos de Young y sus correspondientes coeficientes de Poisson, ¿vale? Y esto menos mu sub zx por sigma sub z partido de e sub z, ¿vale? Entonces, esto sería en la dirección Y. ¿Qué es lo que pasa? En la dirección, en la dirección X, ¿no? En la dirección Y tendríamos que epsilon sub I sería igual a menos mu por mu de xy, o sea, en la dirección X sobre la dirección Y, por sigma X partido de E sub X, más sigma sub I partido de E sub I, menos mu en la dirección Z hacia la dirección Y por sigma sub Z E sub Z, ¿vale? Y E sub Z será igual a menos mu en la dirección X hacia la dirección Z por sigma sub X partido de E sub X más, menos mu en la dirección X, joder, estamos finos, en la dirección Y hacia la dirección Z por la tensión en el eje Y entre el módulo de Young y la dirección Y, más sigma sub Z partido de epsilon sub Z, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuál es la relación que pueden tener aquí los coeficientes de Poisson entre sí, ¿no? ¿Cuál es la relación? Porque antes, para el equilibrio del paralelepípedo elemental, habíamos hablado que, bueno, pues que las tensiones tangenciales y demás tenían que guardar unas relaciones entre sí, pues para que haya equilibrios, ¿no? Y tal y como están definidos, para que los esfuerzos sean simétricos, simplemente se tiene que guardar la relación mu xy partido de ex tiene que ser igual a mu ix partido de y, ¿vale? Entonces, la deformación inducida en el eje Y desde la dirección X, partido del módulo de Young en la dirección X, tiene que ser igual a la deformación inducida en el eje X desde el eje Y, partido del módulo de Young en la dirección Y, ¿vale? Simplemente comparando, ¿vale? Entonces se puede comprobar eso también, ¿no? Mu sub iz partido de E sub I tiene que ser igual a mu sub zi partido de E sub z, ¿no? Y también tendremos que mu zx partido de E sub z tiene que ser igual a mu xz partido de E sub I. ¿Vale? Entonces estas son las relaciones entre los coeficientes de Poisson y esta es la ley de Hooke generalizada teniendo en cuenta la anisotropía del material. Nos vamos a encontrar a menudo materiales anisótropos. Sí y no, ¿vale? Es decir, por ejemplo, os ponía algunos ejemplos como el hormigón armado y demás. En realidad vamos a utilizar la elasticidad, la mecánica de los medios continuos para comprobar el fallo de los materiales en determinados puntos o zonas, ¿no? Del material. Y en esos puntos, pues generalmente el material es más homogéneo, ¿no? A menos que estemos hablando de elementos de delgado espesor o elementos que tienen fibras distribuidas en toda su matriz, etcétera, ¿no? Es decir, la mayor parte de los casos van a ser isótropos, ¿no? Lo digo porque siempre me preguntáis, ¿y esto ya se va a usar? Pues sí, sí se usa, ¿vale? Es decir, siempre hay una distribución de Pareto que dice hay cosas que valen para el 80% de los casos, ¿no? Y cosas que siempre muy especiales que valen para el otro 20%. Pues en el 80% de los casos en el ejercicio profesional pues tendréis materiales con un comportamiento isótropo, pero yo que sé, por ejemplo, en unas palas de aerogenerador, ¿no? Donde sean materiales pues, que tengan refuerzos de fibras o que estén hechos, pues, yo que sé, que pueden ser fibras de vidrio, de carbono, etcétera, ¿no? De muchos tipos, ¿no? Pues, por ejemplo, para embarcaciones de carbono también. Pues siempre ahí vais a encontrar los casos en los que haya que tener en cuenta esa anisotropía o esa ortotropía, ¿no? De los materiales, ¿vale? Entonces,
Entonces sí que quedaría decir, luego hablamos de, bueno, antes os dije o me adelanté un poco quizá, ¿no? Hablando de cuál era la cuestión con los materiales, o sea, con las relaciones entre tau y tal. Entonces, si os acordáis, vamos a tener que la distorsión angular, es decir, a esto de aquí, le faltan las distorsiones angulares, ¿vale? Entonces, pues por hacer las distorsiones angulares y ya ponerlo, bueno, lo voy a poner todo en la misma pizarra ya, ¿vale? Tendremos que la distorsión angular en la dirección y desde la dirección x va a ser igual a tau xy partido de g xy, gamma y z va a ser igual a tau y z partido de g y z, y gamma xy va a ser igual a tau xy. Me estoy repitiendo como el ajo. A ver, gamma xz no sé, igual a tau xz partido de g xz, ¿vale? Entonces, bueno, también, una vez más, podemos coger, si os fijáis, podemos coger estas tres ecuaciones de aquí. Antes teníamos una sola ecuación, ¿vale? Y lo que íbamos variando pues eran las tensiones, ¿vale? Pero el módulo de Young y y el coeficiente de Poisson eran lo mismo, ¿no? En las tres direcciones, ¿no? Y poníamos una forma matricial. Bueno, pues estas ecuaciones de aquí, que tienen que ver con estas tres, ¿no? Que son epsilon, bueno, no sé si lo voy a poder poner así. Estas tres, ¿no? Y estas tres de aquí, que son las deformaciones, las deformaciones y las distorsiones angulares, las vamos a poder poner ¿cómo se dice? En forma matricial, ¿no? Y entonces poniéndolas en forma matricial, lo que quedaría es que la deformación longitudinal en el eje X, la deformación longitudinal en el eje Y y la deformación longitudinal en el eje Z, la distorsión angular en el eje Y desde el eje X, la distorsión angular XZ y la distorsión angular YZ, ¿vale? Esas son las 6 posibles deformaciones. ¿Os acordáis del tensor de tensiones y de la matriz de deformaciones, ¿no? Es decir, ahí aparecían epsilon sub x, epsilon sub y, epsilon sub z, gamma xy, gamma xz, gamma y z, ¿no? Y yo os decía, bueno, vamos a estudiar al principio del curso, vamos a estudiar las deformaciones por su lado y vamos a estudiar las tensiones por su lado, y luego ya al final, en la ley de Hooke, pues pondremos un poco todo esto en común y viendo cómo se relacionan unas cosas con otras, ¿no? Bueno, pues estas deformaciones de aquí que acabo de dibujar tienen que guardar unas relaciones entre sí, ¿no? Evidentemente que eso lo vimos en el capítulo de deformaciones, ¿vale? Y las tensiones también, las tensiones normales y tangenciales tienen que guardar unas relaciones también, que eso ya lo vimos también en la parte de tensiones. Y las deformaciones con las tensiones también, ¿no? Entonces tenemos tres apartados, las deformaciones entre sí, ¿no? Tienen que tener un sentido, no puede ir cada paralelepípedo elemental dentro de un material a su bola, ¿no? Las tensiones por su lado también, porque se tienen que cumplir los equilibrios, y también las deformaciones con las tensiones y viceversa, ¿vale? Entonces, esta, de una forma generalizada, sería la forma en la que tendrían que relacionarse los materiales entre sí. O sea, las deformaciones y tensiones entre sí dentro de un material ortótropo, ¿vale? Eh, entonces, eso es. Entonces tendría 1 partido de E sub x menos mu xy partido de E sub y menos mu xz partido de E z, 1, 2, 3, ¿no? Y ahora menos mu xy partido de ex, 1 partido de y menos mu y z partido de e z, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ceros, quiero decir, menos mu xz partido de e sub x, menos mu y z partido de e sub y, 1 partido de e sub z, 1, 2, 3 ceros, y luego tendremos aquí 1, 2, 3 ceros. 1 partido de g, x, y. 0, 0. 1, 2, 3, 4.
1 partido de G y Z, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 1 partido de G, ZI, que es el que falta, ¿vale? Y todo esto multiplicado por sigma 1, perdón, sigma 1, sigma X, sigma Y, sigma Z, tau sub XY, tau sub IZ, tau sub ZI. O sea, tau sub... esto... Aquí le hemos liado. XY, XZ... Vale. XZ. Vale. Es que no me decís nada, joder. Aquí yo grabando los vídeos y claro, no, no es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces tenemos una matriz que es de 6×6 y que nos relaciona, pues aquí tenemos las deformaciones y las distorsiones. Aquí tenemos las tensiones normales y las tensiones tangenciales. Y aquí, entre medias, ¿vale? Aquí tenemos esa matriz de 6×6 que que bueno, sería la ley de Hooke generalizada, si queréis, la matriz de Hooke generalizada, ¿no? Generalizada para materiales ortótropos. ¿Qué quiere decir lo de materiales ortótropos? Bueno, pues que habrá que tener en cuenta que puede suceder que no, o sea, la diferencia entre isótropos cuando las tres direcciones son iguales, ¿vale? Porque eso estoy viendo que me vais a venir a preguntar, ¿no? Cuando las tres direcciones son iguales. Luego se pueden poner fibras de refuerzo en una de las determinadas, en una de las direcciones o en dos, ¿vale? Si se están poniendo materiales de refuerzo en dos direcciones y demás, generalmente se llama ortótropo, ¿no? Entonces, generalmente se le puede llamar ortótropo cuando las tres son diferentes entre sí, ¿vale? Si solo ponemos en una dirección de refuerzo va a haber otras dos que son iguales. Si ponemos dos direcciones de refuerzo exactamente iguales, pues hay dos iguales y una distinta, ¿sabes? O pueden ser las tres diferentes. Cuando las tres son diferentes, que es el caso digamos, más generalizado, ¿no? Es decir, yo puedo tener un comportamiento en el eje X, un comportamiento en el eje Y y un comportamiento en el eje Z que no tengan nada que ver, ¿no? Bueno, pues en ese caso hablamos de ortotropía, ¿vale? Esa es la única diferencia, ¿vale? Entonces, bueno, es más general, ¿vale? Es un caso particular dentro de la anisotropía, pero desde el punto de vista de la operación de las ecuaciones es el caso más generalizado, ¿no? Bueno, pues sin más, con esto... Ah, bueno, espera, queda otro concepto de explicar, que son ¿cómo se dice? Las ecuaciones de Lamé y luego ya pasamos a los ejercicios, ¿vale? Bueno, venga, pues voy a explicar aquí las ecuaciones de Lamé del tirón, ¿vale? Bien. Ecuaciones de Lamé. ¿Es el mismo que el del elipsoide? Pues sí, es el mismo que el del elipsoide, ¿vale? Esto ya os dije que se empezó a estudiar pues eso. En realidad, os dije a finales del 18 y del 19, pero bueno, en realidad algunas de las mecánicas de partículas y demás, bueno, ya se empezaron a estudiar antes, ¿eh? En el 17 por ahí, ¿no? Y hay algunos estudios también pues eso, de Newton, etcétera, ¿no? Pues que, quiero decir, siempre es es un poco borroso donde pones el origen, ¿no? De la mecánica de los medios continuos, pero desde luego sí que da igual, incluso poniendo un siglo antes, eran tres o cuatro mentes pensantes, ¿no? Las que iban algunos desarrollando conceptos matemáticos y otros aprovechándolos, ¿no? Para explicar fenómenos físicos y demás, ¿no? En este caso, pues este señor, Lamé, en ese estudio, claro, cuando Hooke empezó a hacer lo diré, empezó a hacer sus estudios y demás, pues lo que hizo fue Hooke
por su lado, pues lo iba desarrollando este también, ¿no? Entonces Hooke lo que iba poniendo era pues las deformaciones las iban poniendo en lugar, en función de las tensiones, ¿no? Es decir, ahí tenemos epsilon es igual a sigma partido por E, por ejemplo, ¿no? Pero también se pueden poner, ¿no? Y si veis la forma generalizada, teníamos aquello de que epsilon es igual por ejemplo, epsilon sub x a sigma sub x partido por e, menos mu partido por e por sigma sub i más sigma sub z, ¿no? Esto es lo que hacía Hooke. Bueno, en vez de decirlo, lo voy a poner, que si no, ya estoy viendo que a algunos se le van a cruzar los ojillos, ¿vale? Esta es para materiales isótropos, por no complicar las cosas, ¿vale? Entonces tenemos mu o nu, si queréis, para el coeficiente de Poisson, sigma sub i más sigma sub z, ¿no? Es decir, esta era un poco la ley de Hooke. Pero esta ley de Hooke, si veis, lo que está sucediendo es que se está poniendo las deformaciones en función de las tensiones, ¿eh? Y claro, la propuesta, esto era Hooke, ¿vale? Para que no se líe nadie, ¿no? Esto era Hooke. Pero la MEI dijo, bueno, también hay otras formas de calcularlo, que es poner las tensiones como función de las deformaciones, ¿no? Y esto, por ejemplo, ¿para qué lo puedes utilizar, ¿no? Si estás haciendo un ensayo monótono de atracción y lo que dices es, bueno, voy a ir controlando por deformación y demás y sacando las mediciones, ¿no? Que van saliendo de tensiones, pues es mejor utilizar Hooke. Pero claro, imaginaos en un puente, ¿no? O en una estructura existente. ¿Qué es lo que puedes medir en realidad? En realidad es mucho más fácil medir deformaciones que haya tenido. Es decir, oye, yo me pongo encima de esta viga y observo que la flecha o la deformación vertical de la viga es tanto, ¿no? Eso es una observación que se puede medir, ¿vale? Por ejemplo, las vibraciones, ¿no? Que pueda tener una determinada estructura, pues con un acelerómetro, etcétera. Se pueden medir desplazamientos, ¿no? Con galgas extensométricas, se pueden medir deformaciones. Es más fácil medir la deformación en una estructura existente que medir las tensiones, ¿no? Entonces, claro, una vez se miden las deformaciones, lo que hay que tratar de ver es aguas arriba, pues cuáles son las tensiones que están generando esas deformaciones y viceversa, ¿no? Entonces, para eso sí que, bueno, pues se pueden utilizar soluciones alternativas como las ecuaciones de la ME y tal, ¿no? Donde lo que se ponen son tensiones en función de las deformaciones, ¿vale? Algunos de vosotros que os dediquéis a patologías o a calidad o tal, que vayáis midiendo aquí y allí, pues luego podréis reconstruir el estado tensional a partir de vuestras mediciones, ¿vale? Bueno, sin ir más lejos. Aquí podemos decir que la tensión normal en el eje X, ¿vale? Esto ya son ecuaciones de la ME, va a ser igual a un factor lambda por la más 2 veces G por epsilon sub X. Ahora os digo lo que es todo, ¿vale? Sigma normal en el eje Y va a ser lambda por más 2 veces G por epsilon sub I. Y sigma normal Z va a ser igual a lambda por más 2 por G por epsilon sub Z. ¿Vale? Y tendremos también tau sub xi, que es la distorsión angular, será g por gamma xi. Tau sub xi, perdón, xz, xz será igual a g por gamma xz. Y tau sub iz va a ser igual a g por gamma iz. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que es cada uno de estos términos? Vale, pues E es lo que ya habíamos hablado antes, es la deformación volumétrica, ¿vale? Va a ser epsilon sub x más epsilon E sub x, sí, epsilon. Lo digo lo digo bien y lo escribo mal. Epsilon sub x más epsilon sub i más epsilon sub z, ¿vale? Eso, si os acordáis, es la deformación volumétrica. Volumétrica, ¿vale? Bien, por otro lado, lambda, ¿vale? Es, es eso que se denomina coeficiente de la M, ¿vale? Que va a ser igual a mu, coeficiente de Poisson, por el módulo de Young, partido de 1 más mu por 1 menos 2 mu, ¿vale? Y esto es lo que se va a llamar coeficiente de la M, ¿vale? Y es mu por E partido de 1 más mu por 1 menos 2 mu, ¿vale? Y luego tendremos G, ¿vale? Que va a ser igual, ya hemos visto en las relaciones entre ellas, ¿no? A 2 veces 1 más mu, ¿vale? Que es lo que se llama módulo de rigidez, ¿vale?
que eso lo vimos ya en el apartado anterior, ¿no? En las relaciones entre E, G y mu, ¿vale? Bueno, pues con eso, si queréis, se pueden sustituir los valores en las ecuaciones de la ME o no, ¿vale? Si queréis lo podemos hacer, por ejemplo, para el eje X, ¿vale? Para no hacer todo muy engorroso, lo hacemos con el eje X, pero sería igual, de la otra manera, ¿vale? Y quedaría sigma normal X va a ser igual a, sustituimos ahora a sería lambda por E, va a quedar E partido de 1 más mu por 1 menos 2 mu por, y aquí 1 menos mu, desarrollando, por epsilon sub x más mu por epsilon sub y más epsilon sub z, ¿vale? Y análogamente pues sería para el resto de direcciones, ¿vale? Aquí tenemos las deformaciones en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, Y entonces lo único que habría que hacer es cambiarlas de sitio para la sigma NI y la sigma NZ, ¿vale? Y bueno, pues esta es un poco la cuestión. Solo con las ecuaciones de la ME lo que haría falta es, bueno, también quedaría pues estas, pero que no tiene sentido, perdón, estas de aquí, pero que no tiene sentido porque no hay nada que sustituir, ¿vale? Entonces, simplemente que sepáis que existen, que se pueden utilizar y para qué, y que es cuando tengáis medidas de deformaciones y queréis despejar las tensiones. A veces es al revés, Cuando ya conocéis las características de un materia y sabéis el peso que vais a poner encima, y por eso muchos códigos y demás, los eurocódigos, etcétera, pues utilizan más las ecuaciones de Hooke. Cuando sea más claro, ¿no? Las acciones que se van a hacer, es mejor sacar ¿cómo se dice? Las deformaciones a partir de las tensiones, porque lo que vamos a definir nosotros es la geometría para responder a esas acciones, ¿no? O al revés, cuando tengamos una determinada geometría que ya está fijada, una estructura existente o tal, y queramos saber cuáles son, pero no sepamos qué es lo que está actuando realmente sobre ella, podemos medir para ver cuáles son los estados tensionales, ¿vale? A los que está sometida. Y bueno, de momento, pues yo creo que con eso ya hemos visto toda la teoría de la ley de Hooke y cerramos el capítulo de teoría de elasticidad, ¿vale? Ahora lo que queda es hacer ejercicios pues para poner un poco en práctica todas estas cosas que hemos estado viendo, ¿vale? Bueno, pues empezamos con el ejercicio 1 de la ley de Hooke, que dice: en el interior de un cilindro de acero absolutamente rígido, de radio interior 0,1 metros, se introduce un cilindro de caucho del mismo radio, coeficiente de Poisson del caucho, mu o no igual a 0,4. Se aplica una fuerza de 20.000 newtons que actúa sobre un pistón de peso y rozamiento despreciable. A. Calcular la presión entre goma y acero. B. Escribir la matriz de tensiones principales y de deformaciones principales, sabiendo que el módulo de Young de la goma es E de la goma igual a 7 megapascales, ¿vale? Entonces, lo primero, siempre ver la figura, tratar de entender bien el enunciado, ¿vale? Volvemos a leer despacio. En el interior de un cilindro de acero absolutamente rígido, acero se refiere a este, ¿vale? A esta parte exterior, ¿no? De acero absolutamente rígido. ¿Qué es lo que quiere decir absolutamente rígido? Pues que es indeformable, ¿vale? Esta partícula de aquí, cuando veáis absolutamente rígido en un ejercicio, quiere decir que es absolutamente indeformable, es decir, desde la perspectiva de cualquier cosa que vayamos a hacer en el caucho, las paredes no se mueven, están hechas de adamantium, de vibranium, de lo que queráis, no se mueve, es cero, es decir, no, es indeformable, es un sólido indeformable, ¿vale? De radio interior 0,1 metros. Aquí es muy importante porque es una de las confusiones más, o sea, un clasicazo auténtico cuando a veces te dicen radio y a veces te dicen diámetro. No liarse, ¿vale? Porque no, o sea, radio y diámetro, el diámetro es dos veces el radio, ¿vale? Es decir, no ir a piñón y cuando te den un radio o un diámetro, pues tener cuidado, ¿vale? Se introduce un cilindro de caucho del mismo radio, es decir, estamos hablando de esto que he dibujado aquí en morado,
¿vale? Con coeficiente de Poisson 0,4. Se aplica una fuerza de 20.000 newtons que actúa sobre un pistón de peso y rozamiento despreciable, ¿vale? Aquí es donde viene una cosa que a mí me maravilla y es la capacidad de pensamiento lateral, ¿no? que se puede llegar a tener, ¿no? Es decir, estamos diciendo que la fuerza actúa sobre un pistón, ¿no? Incluso con una figura que pone pistón y con una partícula que dice sobre, ¿no? que la mayor parte de la gente pues entiende pues, que la fuerza F está aplicada ahí encima, que son 20.000 kilonewtons, pues siempre hay dos o tres que te aplican la fuerza pues para acá o para arriba, ¿no? O de cualquier manera. Es decir, la capacidad de sorprenderme es infinita, ¿no? Es decir, se aplica una fuerza de 20.000 newtons que actúa sobre un pistón de peso y rozamiento despreciable. Es esa fuerza, está aplicada sobre ese pistón, ¿vale? Nada más. Y ese pistón, a su vez, no contribuye sobre la goma con ningún peso. Y lo que dice de rozamiento y despreciable, cuando veis rozamiento despreciable o cuestiones como contacto liso y demás, lo que quiere decir es que no hay tensiones tangenciales, no hay distorsiones, no hay el rozamiento con las paredes, ¿vale? Entonces tendréis que tener en cuenta solo tensiones y fuerzas normales, ¿vale? Entonces, ojito cuando estéis viendo rozamiento despreciable, contacto liso, etcétera. Lo que quiere decir es eso, ¿vale? Bueno, entonces a mí me gustaría siempre que, más que nada por claridad mental, ¿eh? Es decir, si ya tenéis mucho control de la asignatura, lo habéis hecho otros años y demás, pues no hace falta seguir estos pasos así literalmente, ¿no? Pero sí que es bueno a veces organizar un poco el pensamiento, ¿no? Y decir, vale, y con la información que me ha dado el problema, ¿no? Tengo, ay, vaya, con la información que ha dado el problema, poner aquí, jolín, poner aquí, pues cuál es la información que se tiene, ¿no? Sigma X, sigma Y y sigma Z. Vale. Sigma X y sigma Y, si veis cómo están dibujados los ejes en la figura, sigma X y sigma Y son, digamos, tensiones que hay entre el caucho, entre el cilindro de caucho y las paredes, que no sabemos cuánto es. Es decir, sabemos que no hay tensiones tangenciales porque no hay rozamiento y tal, pero no sabemos cuánto es, ¿no? Entonces tendremos que decir aquí, oye, este y este son incógnitas, ¿no? Sin embargo, la tensión en el eje Z sí sabemos lo que es, ¿no? Va a ser la fuerza partido del área. Es decir, sabemos que para que no se hunda el caucho, tiene que haber una reacción aquí que sea reacción igual a la fuerza, ¿vale? Entonces, el caucho en la dirección Z va a estar, comprimido. Va a estar comprimido por una fuerza F, ¿no? Entonces, esa fuerza F partido del área, que si os acordáis, lo que tenemos es fuerza partido de pi por el radio 0,1 al cuadrado, ¿no? Y entonces, daos cuenta de una cosa, ¿vale? Los pascales son newtons por metro y megapascales son newtons por milímetro cuadrado, ¿vale? Entonces, si tenéis esto, vais a tener 20.000 partido de pi por 0,1 metros al cuadrado, que va a salir 0,1 al cuadrado, que esto va a salir 0,636636 megapascales. Con una salvedad, si os acordáis, os decía que las tracciones las íbamos a considerar positivas y las compresiones las vamos a considerar negativas, ¿no? Entonces, como la fuerza es de compresión, lo que diremos es que esta tensión es negativa, ¿vale? Y podemos poner el negativo si queréis en la fuerza, que no pasa nada, ¿vale? Bueno, entonces lo importante es que sepamos que eso es una compresión, ¿vale? A mí, si hacéis cálculos con valores absolutos y ponéis los sentidos correctos al final, es decir, reflejándolo con un menos o lo que sea, me parece perfecto, ¿vale? Bueno, pues entonces tenemos dos incógnitas y una conocida en tensiones, ¿vale? Y ahora habrá que poner también, oye, ¿qué sabemos de deformaciones? ¿Sabemos algo más de las deformaciones? Sabemos que eh, epsilon sub x, epsilon sub y y epsilon sub z, ¿no? Entonces dice que el cilindro de acero es absolutamente rígido, ¿no? Y yo lo estoy comprimiendo. Al comprimir el caucho en la dirección z, este intentará expandirse en la dirección y en la dirección x, ¿no? Es decir, intentará ensanchar,
¿no? Y sin embargo no va a poder porque está metido, está confinado, se llama confinado, confinado, o sea, no sé en qué año, si fue el año pasado o el anterior, puse un ejercicio de un pilar que estaba confinado con CFRP o algo así, más o menos, ¿no? Y la peña no sabía lo que era confinado. Yo, claro, a ver, confinado quiere decir encerrado, envuelto, ¿vale? Entonces, y si no, pues para eso está la RAE, ¿vale? Es epsilon sub x y epsilon sub y, forzosamente, como no van a poder ensanchar, porque se van a encontrar con la pared de acero, pues epsilon sub x y epsilon sub y sabemos que van a ser 0 y 0. Por narices. Por narices. Pero epsilon sub z sabemos que va a haber un descenso, es decir, que el caucho va a ceder un poco, que se va a comprimir un poco, ¿vale? Pero no sabemos cuánto. Así de partida por los datos del problema, ¿vale? Entonces, sucede que tenemos, para resolver, tenemos las ecuaciones de Hooke, ¿vale? Tenemos tres incógnitas, sigma sub x, sigma sub y, ¿vale? Y epsilon sub z, y tenemos que utilizar la ley de Hooke para poder distinguirlas, ¿vale? Entonces, tenemos otra condición, ¿vale? Que se puede ver en la figura, ¿vale? Y es que tenemos simetría respecto al eje X y respecto al eje Y, porque estamos en un estado cilíndrico, ¿vale? ¿Os acordáis que lo hablábamos en los estados particulares? Yo creo que era en los casos particulares de los círculos de Moore, ¿vale? Da igual, es decir, yo puedo rotar el eje X y el eje Y lo que quiera alrededor del eje Z y el resultado va a ser igual. Entonces vamos a tener que la tensión en el eje Y en el eje X es desconocida, pero sabemos que son iguales entre sí. Sigma sub X tiene que ser igual a sigma sub Y, porque porque hay simetría. Simetría cilíndrica. ¿Vale? Y en el eje X y en el eje Y sabemos que es 0 y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues para esto podemos, para despejar, apoyarnos en cualquiera de en la ley de Hooke, en cualquiera de estas de aquí, ¿vale? Ahí, no sé por qué. De hecho, no sé ni lo que ha borrado. Creo que ha sido... Uy. A veces hay estos fallos, en fin. Entonces aplicamos la ley de Hooke, ¿vale? Y aplicamos la ley de Hooke diciendo, bueno, epsilon sub x se va a ser igual que epsilon sub y, que va a ser igual a 0, ¿vale? Y esto va a ser igual a 1 partido por e por sigma x menos nu por, por menos nu por sigma y más sigma z, ¿no? Desde aquí, y lo voy a colocar así. Y esto sustituyendo va a quedar 1 partido por e por la tensión en el eje x menos nu, que es 0,4. Bueno, también tengo el módulo de Young, pero en fin, por despejar, vamos a despejar primero, venga. Menos nu por sigma sub x por sigma sub y, que va a ser sigma sub x, y sigma sub z, que la conocemos, ¿no? Entonces va a quedar que por sigma sub y, bueno, primero, venga, sigma sub y más sigma sub z. Primero, como tenemos esto igualado a 0, el módulo de Young se va, ¿vale? Es decir, no necesitamos el módulo del caucho para saber un poco cuáles son las relaciones entre fuerzas, ¿vale? Entonces, se va porque estamos aquí igualando a 0, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces, tenemos aquí, tendremos sigma sub x va a ser igual a nu sigma sub y más nu sigma sub z, ¿vale? Pero sigma sub y sabemos que es sigma sub x, ¿no? Entonces, sigma sub x por 1 menos nu será igual a nu por sigma sub z, ¿verdad? O lo que es lo mismo, que sigma sub x, que será igual a sigma sub y, va a ser igual a nu partido de 1 menos nu por sigma sub z, ¿vale? Conocemos sigma sub z, y entonces esto va a ser igual a menos 0,636 por 0,4 partido de 1 menos 0,4. Y esto va a ser igual a menos 4, perdón, menos 0,424.
megapascales, ¿vale? Entonces tendremos sigma x igual a sigma y, que será igual a menos 0,424 megapascales. Lo pongo aquí más claro para que se vea bien. Bueno, lo primero que hay que hacer aquí es ver si esto corresponde con lo que intuitivamente sabemos, ¿vale? Tenemos una compresión, entonces el material va a intentar expandirse en la dirección X y en la dirección Y, se va a encontrar con la pared infinitamente rígida de acero y no va a poder, no va a poder ensancharse, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría, bueno, con esto ya habríamos respondido al apartado A. El apartado A nos decía calcular la presión, ¿vale? Calcular la presión entre goma y acero. Ya sabemos que son megapascales. Megapascales son newtons partido de milímetro cuadrado, que son unidades de presión, ¿vale? O sea, cuando diga presión o tensión o tal, entre elementos se refiere a lo mismo, ¿vale? Y luego B, escribir la matriz de tensiones principales y de deformaciones principales sabiendo que el módulo de Young de la goma son 7 megapascales, ¿vale? Bueno, pues hacemos el apartado B, ¿vale? En el apartado B lo que nos queda, es decir, si sabemos que epsilon sub x y epsilon sub y son 0 y ya tenemos sigma sub x y sigma sub y. Pero lo que nos queda es saber cuál es epsilon sub z para poder rellenarlo todo, ¿vale? Entonces, epsilon sub z. Epsilon sub z, por la ley de Hooke, bueno, que esto es esta misma, la ley de Hooke también, ¿vale? La misma que hemos aplicado antes, pero ahora la aplicamos para calcular epsilon sub z. Será igual a 1 partido por E por sigma sub z menos nu por sigma sub i más sigma sub x, ¿verdad? Bien, entonces esto va a ser igual a, hemos quedado en que la E de la goma son 7 megapascales, ¿no? 7 megapascales por 0, menos 0,636 menos 0,4 por 2 por, bueno, sí, 2 por menos 0,424, ¿vale? Entonces, esto de aquí va a ser igual a menos 0,0424, ¿vale? Aquí sí que me gustaría que vierais una cosa. Este menos con este menos se van a ir, ¿vale? Eso significa que un material, cuando está confinado dentro de otro más rígido, al intentar ensancharse y no poder, va a hacer que el descenso en la dirección que está trabajando sea menor, ¿vale? Esto es una de las formas, por eso puse eso del pilar que estaba confinado, ¿no? Porque es una de las formas de conseguir que la deformación sea más pequeña, ¿vale? Incluso se utiliza pues mucho en rehabilitación y demás, cuando hay los materiales pues hay que ponerles un refuerzo, pues a veces se les confina, ¿vale? Entonces tenemos esta deformación en el eje Z y sabemos que en el eje X y en el eje Y es 0, ¿no? Entonces ya podemos coger y decir la matriz de tensión es T. Es tensión normal en el eje X, esta de aquí, menos 0,424, ¿vale? Menos 0,424. 0, 0. 0 en el eje Y, menos 0,424. 0. Y luego 0, 0. Y en el eje Z, tengo menos 0,636. ¿Vale? Matriz de deformaciones tenemos en el eje X 0, 0, 0. En el eje Y 0, 0, 0. Y en el eje Z 0, 0 menos 0,0424. ¿Vale? Que es este de aquí, que lo ponemos en su respectivo eje. ¿Vale? Bueno, ¿tiene sentido que la deformación sea negativa? Pues sí, porque se está comprimiendo, ¿vale? Ahí tenéis, es decir, yo por confusiones en la calculadora y demás, pues nunca hago descuentos, ¿no? Pero, o sea, a ver, perdona, os estoy mintiendo, es decir, hago un descuento, pero no pongo cero. Ahora, si lo que me estáis diciendo es que frente a tensiones de compresión, ¿no? Lo que voy a tener aquí, bueno, pues es al final que estoy ejerciendo una fuerza F y el material se expande en el eje Z, pues hombre, como mínimo hay que tener el olfato de saber que, a ver, si yo aprieto con 20.000 newtons, el material no me va a volver para arriba, ¿vale? Como mínimo tener ese olfato, ¿vale? Y lo demás, pues bueno, pues siempre hay fallos que pueden ir descontando un poco, etcétera, no sé qué, pero vamos, lo que es un cero es no entender cómo funcionan las cosas, eso desde luego, ¿vale? O sea, porque para picar números
en un Excel o en un papel o lo que sea, pues vale cualquiera, ¿vale? Vale un crío de 2 años. Entonces, no. Eso sí que no, eso sí que no puede ser, ¿vale? Bueno, entonces tendríamos del apartado A, sigma x igual a sigma y igual a menos 0,424 y luego tendríamos aquí este tensor de tensiones y este matriz de deformaciones, ¿vale? Y con eso pues habríamos terminado el ejercicio 1. Vale, pues vamos ahora a ver cómo resolver el segundo problema de elasticidad correspondiente a la parte de la ley de Hooke, que dice así: un paralelepípedo de un cierto material elástico, de coeficiente de Poisson nu y módulo de elasticidad E, de dimensiones A por B por C, se introduce en una cavidad de anchura B de paredes rígidas, planas y perfectamente lisas. Pone ver la figura, ¿no? Entonces aquí tenemos A por B por C, ¿no? Es decir, el paralelepípedo al que se refiere es este de aquí dentro, ¿vale? Ese es el paralelepípedo, ¿vale? De paredes rígidas quiere decir que eso, o sea, que la deformación en el sentido de las paredes va a ser cero, ¿vale? O sea, ya lo vimos en el problema anterior. Y planas y perfectamente lisas quiere decir que no va a haber rozamientos, que no va a haber tensiones tangenciales, ¿no? Se aplica sobre la cara superior una presión P, que está aquí dibujada, ¿no? Son esas flechitas hacia abajo, ¿no? Para indicar el sentido de la presión. Pone calcular A, tensiones principales y B, variaciones de longitud que experimentan las aristas, ¿vale? Bueno, eh, simplemente por estructurar un poco el pensamiento, pues a ver, lo primero que habría que hacer sería poner un poco en orden pues toda la información bueno, pues que podemos ver en el enunciado y en el problema pues para ver los distintos elementos, ¿no? Entonces vamos a ver. Por el lado de las tensiones. Por el lado de las tensiones tenemos sigma x, sigma y sigma z. Sigma x, podemos saber lo que es. A ver, no tenemos ninguna tensión directamente aplicada, es decir, lo que podemos tener para tener tensiones en una determinada dirección es o bien acciones o bien reacciones, ¿vale? Entonces, ¿tenemos acciones en la dirección x? No, ¿vale? Porque la presión P está aplicada en la dirección z, ¿vale? ¿Tenemos reacciones en la dirección X? No, porque el elemento no está confinado y no tiene nada contra lo que reaccionar, ¿vale? Entonces podemos decir tensión en el eje X, cero, ¿vale? Tensión en el eje Y. Sabemos cuál es la reacción en el eje Y con las paredes y demás, sabemos que la va a haber, es decir, apretamos, ¿no? Con esa presión P y el material se va a intentar ensanchar en X y se va a intentar ensanchar en Y no va a ser capaz de ensancharse en Y, mientras que puede ensancharse libremente en X, ¿no? Entonces, en este caso sabemos que va a haber una tensión, pero no podemos decir directamente viendo la figura y sin calcular nada cuál va a ser, entonces es una incógnita, ¿no? Sin embargo, en el eje Z sabemos que al aplicar esa presión P sobre la cara superior, el material no se está hundiendo, ¿vale? Porque está introducido pues como en esa especie de zócalo, ¿no? O de elemento de paredes infinitamente rígidas. Entonces, como no se hunde, sabemos que por la otra cara tiene que tener una presión P hacia arriba o una tensión P hacia arriba. Entonces, la sigma sub z, como es de compresión, podemos decir menos P, ¿vale? Entonces, viendo la figura, ya sabemos un poco cuáles son las tensiones, ¿no? O de alguna forma, cuáles son las incógnitas que tenemos y las tensiones que sí sabemos. Del lado de las deformaciones, ¿no? Del lado de las deformaciones podemos decir epsilon sub x, epsilon sub y epsilon sub z, ¿vale? Entonces, epsilon sub x, sabemos que se va a deformar libremente, pero no cuánto, ¿no? Entonces sabemos que va a haber una deformación distinta de cero, pero no podemos decir cuál, ¿no? Sin embargo, la dirección Y está confinado, es decir, está introducido en una cavidad que tiene de paredes infinitamente rígidas y sabemos que la deformación en el eje Y va a ser cero porque se va a intentar ensanchar y no va a poder, ¿no? Y en el eje Z sabemos que se va a reducir un poco, es decir, sabemos que va a haber una deformación en el eje Z, ese material se va a contraer en esa dirección, pero no sabemos cuánto, ¿no? Entonces tenemos dos incógnitas, epsilon sub x, epsilon sub z por las deformaciones y una incógnita más, la tercera incógnita, por las tensiones, que es sigma sub i, ¿vale? Entonces nos dice las tensiones principales. Para poder tener las tensiones principales tenemos que despejar sigma sub i.
¿vale? Las tensiones principales necesitamos sigma sub x, sigma sub y, sigma sub z, ¿vale? Bueno, pues para poder despejar sigma sub i vamos a utilizar la ley de Hooke, ¿vale? Ley de Hooke generalizada, ¿vale? Para los materiales isótropos. Y podremos decir a qué la vamos a aplicar, la ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke lo que nos dice es que epsilon, pues tenemos que ver primero en qué dirección, ¿no? Solo conocemos la deformación en el eje Y, ¿vale? Que sabemos que es cero, en las otras no. Entonces, para no introducir incógnitas nuevas, lo que vamos a necesitar es utilizarla en el eje Y, ¿vale? Entonces, epsilon sub i será igual a sigma sub i partido por e menos nu partido por e por sigma sub x más sigma sub z, ¿vale? Sustituimos, tenemos epsilon sub i es 0, ¿vale? Y esto va a ser igual a sigma sub i, que no sabemos cuál es, partido por e menos nu partido por e por sigma sub x, que no sabemos, o sea, sabemos que es 0, más sigma sub z, que sabemos que es menos p, ¿vale? Entonces, como tenemos esto igualado a 0, se van los módulos de Young, ¿vale? Y lo que queda es sigma sub i, esto, sigma sub i, menos, o sea, más nu por p tiene que ser igual a 0, ¿vale? O dicho de otra manera, sigma sub i va a ser igual a menos nu p, ¿vale? Y esta, de alguna forma, va a ser la tensión en el eje Y. Bien, ¿podemos ya plantear las tensiones principales? Sí, tenemos que el tensor de tensiones va a ser igual a sigma sub x, 0, 0, 0, sigma sub y, 0, 0, 0, sigma sub z. Lo único que tenemos que hacer es sustituir. Sigma sub x. Sigma sub x es 0, 0, 0, 0 menos nu por p es sigma sub i, 0. Y luego 0, 0, sigma sub z, que es menos p. ¿Vale? Ya tenemos el tensor de tensiones. Y con esto hemos respondido a la primera pregunta, a la pregunta A. Ahora necesitamos responder a la pregunta B. ¿Vale? La pregunta B es variaciones de longitud que experimentan las aristas. ¿Vale? Entonces tenemos que hallar epsilon sub x, sabemos que epsilon sub i es 0, ¿vale? Epsilon sub i es 0. Pero epsilon sub x, bueno, pues epsilon sub x va a ser igual a sigma sub x partido por e menos nu partido por e por sigma sub i más sigma sub z. Y aquí lo que podemos hacer es, ¿cómo se dice? Sustituir, ¿no? Y lo que va a quedar es sigma sub x es 0 menos nu partido por e menos nu partido por e por sigma sub i más sigma sub z, que va a ser menos nu por p más, o sea, perdón, más no, menos p, ¿vale? Y entonces esto de aquí va a quedar, este menos se va a ir con este y con este, y va a quedar que esto va a ser igual a nu por 1 más nu partido por e por p, ¿vale? Y epsilon sub z, por otro lado, epsilon sub z va a ser igual a, 1, a sigma sub z partido por e menos nu partido por e por sigma sub x más sigma sub i, ¿vale? Y esto va a ser igual a sigma sub z menos p partido por e menos nu veces partido por e por sigma sub x, que es 0 más sigma sub i, que es, bueno, o sea, más por menos, menos nu por p, ¿vale? Que es sigma sub i. Entonces despejamos. Y lo que quedará aquí es que esto va a ser 1 partido por e. Y luego va a quedar 1, o sea, nu cuadrado menos 1 por p por nu cuadrado menos 1, ¿vale? Que lo podemos poner, como sabemos que va a ser una contracción, le ponemos con el signo, ¿no? Y lo que nos va a quedar es menos p partido por e por 1 menos nu cuadrado.
¿Vale? Entonces, ya sabemos un poco cuál sería el tensor de deformaciones, ¿vale? El tensor de deformación o la matriz de deformaciones, que diga, ¿vale? Tendríamos nu por 1 más nu partido por e por p, 0, 0. Y luego tendríamos 0, 0, 0 y luego 0, 0 menos p partido por e por 1 menos nu cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues con esto ya hemos respondido, ¿no? Es decir, volvemos a repasar un poco lo que nos están pidiendo y ya os garantizo que aquí haya un buen porcentaje de alumnos que cogen y dicen, entrego tal cual. No, y además voy largo porque como he entregado ya la matriz de deformaciones, pues capitán general, ¿no? Pues no, en realidad no, porque lo que está diciendo son variaciones de longitud que experimentan las aristas, ¿vale? Eso es lo que pide, variaciones de longitud, no cuáles son las deformaciones que experimentan las aristas, sino variaciones de longitud, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, luego está bien que miremos los signos, ¿no? Tenemos una deformación positiva en el eje X, que eso corresponde con digamos, la parte más intuitiva, es decir, aprieto con una presión en el eje Z y entonces se va a ensanchar en el eje X y va a descender en el eje Z, ¿no? Y no se va a poder ampliar en el eje Y porque está confinado por unas paredes rígidas. Entonces voy a tener positivo, cero, negativo. Y eso es lo que tengo, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque sé que nu siempre es un valor que está entre 0 y 0,5, ¿no? Ya lo vimos en su momento, ¿no? Entonces, sé que 1 menos un número decimal al cuadrado va a ser siempre positivo, ¿vale? Entonces, un número decimal y encima menor que 0,5, ¿vale? Entonces, lo que falta es ver cuáles son las variaciones de longitud que van a experimentar las aristas, ¿no? Entonces, a ver, voy a coger esto en un momento dado, así, y lo voy a copiar, porque así me lo paso a la siguiente pantalla y lo vemos mucho más fácil, ¿eh? Pegamos, ¿vale? Y tenemos epsilon sub x, en este caso, epsilon sub x va a ser igual a, vemos la figura, ¿vale? Va a ser igual a el incremento de a partido por a, ¿vale? El incremento de a partido por a, que va a ser igual a nu por 1 más nu partido por e por p, ¿no? Entonces el incremento de a, que es lo que están pidiendo, sería igual a nu por 1 más nu partido por e por p por a, ¿vale? Este es el incremento de la arista a, ¿vale? Epsilon sub i es igual a 0. Luego el incremento de b partido de, bueno, creo que era b, espera, en la dirección, sí, b. El incremento de b partido por b es igual a 0, o sea que el incremento de b es 0, ¿vale? Esto es el incremento de b, ¿vale? Y finalmente tengo que epsilon sub z es igual a menos p partido por e por 1 menos nu cuadrado, ¿vale? Bueno, y esto va a ser igual al incremento de c partido de c, ¿vale? Entonces la arista c, su crecimiento va a ser incremento de c, va a ser igual a menos p partido por e por 1 menos nu cuadrado por c, ¿vale? Lo veis, ¿no? Entonces tengo incremento de arista 1, incremento de arista 2, incremento de arista 3, ¿vale? Ya, pero Íñigo, es que yo te entrego el tensor de deformación y ya se sobreentiende que sé diferenciar entre lo que es una deformación y lo que es un incremento de longitud. No, ¿vale? Veo que eres capaz de llegar hasta el final, de sacar las deformaciones y demás, pero no me has demostrado, es decir, aquí hay que demostrar el conocimiento, no darlo por sentado, ¿vale? Entonces, no me has demostrado que eres capaz de dar el último salto. ¿Vale? Que es una chorrada, bien, de acuerdo, pero eso es por un fallo de concepto, porque vas con prisa, porque vas con nervios. Yo lo único que puedo hacer es, en un momento dado, ver lo que tengo delante, ¿vale? Entonces, el incremento de aristas es incremento de A, lo que he puesto ahí, incremento de B, lo que he puesto ahí, incremento de C, lo que he puesto ahí. No hemos pedido deformaciones, ¿vale? Pedimos incremento de aristas, ¿vale? Bueno, pues eso sería todo por la parte de este ejercicio, que como veis, pues es sencillo y no tiene nada.
Pues una vez resuelto el ejercicio 2, nos planteamos con el ejercicio 3, que es un ejercicio un poco diferente porque en este caso tenemos toda la información en cuanto a tensiones y a deformaciones, ¿vale? Y lo que nos piden es despejar un poco las ecuaciones de material. Esto sería equivalente pues a ejercicios en los que lo que hacemos es bueno, en la vida profesional, quiero decir, se pueden medir deformaciones en ensayos y demás de tal manera pues, que se pueda averiguar pues, cuáles son las propiedades de los materiales, ¿no? En cuanto a módulo de Young, módulo de Poisson y demás, ¿no? O coeficiente de Poisson, mejor dicho. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, pues tenemos que sigma x y sigma y las conocemos, ¿no? Volvemos otra vez bueno, primero vamos a leer el enunciado. Una placa de magnesio en tensión biaxial está sometida a tensiones de tracción sigma x igual a 30 megapascales y sigma y igual a 15 megapascales. Las deformaciones correspondientes con la placa son epsilon sub x 550 por 10 a la menos 6 y epsilon sub y igual a 100 por 10 a la menos 6. Determinar E y mu para el material, ¿vale? Entonces, tenemos un material, una placa de magnesio, que nos han llegado, ¿no? Y nos piden, oye, necesito determinar el módulo de Young y el coeficiente, pues bueno, pues le hacemos un ensayo biaxial y vemos un poco qué es lo que sucede, ¿vale? Entonces, sin más, procederíamos ¿cómo se dice? Lo diré, colocamos un poco la información que tenemos, ¿no? Sigma X van a ser 30 megapascales. Sigma Y van a ser 15 megapascales. Todas de tracción, ¿vale? Epsilon sub X son 550 por 10 a la menos 6 y epsilon sub Y son 100 por 10 a la menos 6, ¿no? Y lo que no tengo es E y mu, ¿no? Que son incógnitas, ¿vale? ¿De dónde salen esas incógnitas? Bueno, pues las ecuaciones de la ley de Hooke, ¿no? Tendremos que epsilon sub x, de acuerdo a la ley de Hooke, ¿no? Va a ser igual a sigma sub x partido por e menos nu partido por e por sigma sub y, ¿vale? Y lo mismo en epsilon sub y, que va a ser sigma sub y partido por e menos nu partido por e por sigma sub x, ¿vale? De aquí lo que sacamos es lo diré, sacamos las relaciones que nos hacen falta, ¿vale? Epsilon sub x son 550 por 10 a la menos 6, va a ser igual a 30 partido por e menos nu partido por e por 15, ¿vale? Y de abajo sacamos 100 por 10 a la menos 6 va a ser igual a 15 partido por e menos nu partido por e por 30, ¿vale? Entonces seguimos despejando y lo que nos quedará es 550 por 10 a la menos 6 por e tiene que ser igual a 30 menos 15 nu, ¿vale? Y por otro lado tenemos 100 por 10 a la menos 6 por e va a ser igual a 15 menos 30 por nu, ¿vale? Y esas son un poco las dos ecuaciones que vamos a tener, ¿vale? Vamos a tener ecuación 1 y ecuación 2. Y vamos a tener dos incógnitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos coger y despejar la e de la ecuación 1. Y diríamos va a ser igual a e va a ser igual a 30 partido de 550. Ay, de 550, ¿vale? 30 partido de 550 por 10 a la 6 por 10 a la 6 menos 15 partido de 550 por 10 a la 6 por mu, ¿vale? Y esta sería un poco la primera de las dos ecuaciones ya despejando la e. Y entonces ahora sustituimos en 2. Sustituimos en ecuación 2, ¿vale? Y entonces eso lo hacemos en la siguiente página, o pizarra, mejor dicho, ¿vale? Y lo que nos quedará es 30 partido de 550 por 10 a la 6 por 100 por 10 a la menos 6 menos nu por 15
partido de 550 por 10 a la 6 tiene que ser igual, perdón, por 100 tengo que multiplicar por la deformación, ¿vale? Por 10 a la 6 por 100 por 10 a la menos 6, ¿vale? Y esto va a ser igual a 15 por 10, perdón, 15 menos 30 por nu, ¿vale? Entonces este 10 a la 6 y este 10 a la 6 se va a ir, este 10 a la 6 y este 10 a la 6 se va a ir, y lo que queda al final pues va a ser, pasamos los términos comunes y los de mu cada uno a su lado, y lo que va a quedar son 30 por 100 partido de 550 menos 15 tiene que ser igual a mu por 15 por 100 partido de 550 menos nu por 30, ¿vale? De donde quedará al final que nu, o bueno, despejamos ya, lo que quedaría al final es que nu va a ser igual a 30 por 100 partido de 550 menos 15 partido de 15 por 100 partido de 550 menos 30. ¿Vale? Y esto va a ser igual a 0,35. ¿Vale? Entonces tenemos nu igual a 0,35. Bueno, ahora eso lo sustituimos en 1, en la ecuación 1, y lo que quedará es E es igual a 30 partido de 550 por 10 a la 6 menos 0,35 por 15 partido de 550 por 10 a la 6. Y esto de aquí va a quedar al final que la E va a ser igual a 45.000 megapascales, ¿vale? Bueno, pues ya habéis visto cómo es, ¿vale? Hay ocasiones en las que tenemos las propiedades del material y con eso pues vamos a poder movernos entre las deformaciones y las tensiones, y hay veces en las que las incógnitas a despejar pues podrían ser tranquilamente las constantes del material, ¿vale? Pero para ello necesitamos conocer las deformaciones y las tensiones, ¿vale? Siempre al final lo que hay que poner es, tenemos una serie de ecuaciones en la ley que es la ley de Hooke generalizada, las cosas que sabemos y las cosas que queremos despejar, y apoyarnos en las que sabemos para ir despejando con esas ecuaciones, ¿vale? Quiero decir desde un punto de vista metodológico, ¿vale? Entonces, bueno, valga este ejercicio simplemente para saber que efectivamente pues pues tener ¿cómo se dice? Una indicación de cómo funciona el material, ¿vale? Entonces, de cómo funciona el material, haciendo un ensayo pues biaxial, o en un ensayo, o también, bueno, pues podría ser el equivalente con otro tipo de ensayos, pues cuando se quieran conocer propiedades de material en el espacio, es decir, no sean solo placas, sino también elementos sólidos y demás, ¿vale? Son ensayos triaxiales y demás. Entonces, simplemente eso lo utilizaréis los que estéis en ensayos, ¿vale? Viendo propiedades de materiales, etcétera, o midiendo, pues yo qué sé, un material que no sabéis, ¿no? Una fundición gris, eso pasa a menudo, por ejemplo, en rehabilitación, en edificación. Joder, tengo este pilar de fundición que no tengo ni idea de qué propiedades tiene, no sé qué, tal. Pues a veces se coge un testigo, se hace un ensayo, etcétera, ¿no? Pues no puedes coger mucho material, entonces hay que diseñar los ensayos, pues como en este caso, ¿no? Oye, con una placa biaxial vamos a ir viendo un poco, pues cuáles son las deformaciones, ¿no? Entonces, a veces no hace falta que sea un ensayo biaxial tampoco, puede ser un ensayo uniaxial y ver un poco pues cuál es la deformación longitudinal y la transversal, ¿vale? Con eso te sacas el módulo de Young y demás, eso es más fácil, ¿vale? El biaxial se sigue utilizando, pero para otras cosas, ¿vale? Y bueno, sin más, con eso ya podemos pasar al siguiente ejercicio para que podáis ver.